Bienvenidos a una nueva clase más de Farmacología 3, donde en este encuentro hoy nos toca ver la farmacología de la sangre. Vamos a introducirnos primero hablando de conceptos importantes, ¿sí? Como es el concepto de hemostasia. La hemostasis es el conjunto de procesos que tiene como función interrumpir una hemorragia que procede de los vasos sanguíneos que obviamente fueron dañados y por ende también impide la pérdida de sangre, ¿sí? El resultado fisiológico va a ser la formación del tapón hemostático y del coágulo sanguíneo, constituidos por una acumulación inicial de plaquetas y por la formación de una malla de proteínas insolubles como la fibrina, que engloba a otros elementos de la sangre. Recordemos que ante la lesión de un vaso van a ocurrir los siguientes eventos, ¿sí? Las siguientes etapas. Va a haber una vasoconstricción, una adhesión y agregación plaquetaria y se va a dar un fenómeno de coagulación para frenar ese sangrado que no es fisiológicamente normal. En lo que respecta a esta clase de farmacología de la sangre, vamos a ver fármacos antiagregantes plaquetarios o antiplaquetarios, fármacos anticoagulantes y fármacos inhibidores de la fibrinólisis. Cuando hablamos de fármacos antiplaquetarios, tenemos que pensar que cuando la hemostasia se desarrolla en un vaso de manera inapropiada e incontrolada, surge el famoso y denominado trombo, cuya composición y característica va a variar según la naturaleza de ese vaso y el flujo de sangre que se encuentre dentro del mismo. En la vena el flujo de sangre es relativamente lento y los trombos se parecen más a los coágulos sanguíneos, en los que los elementos celulares se encuentran distribuidos de manera uniforme por la malla de fibrina. En la arteria, donde el flujo es más rápido, la iniciación del trombo se debe a la interacción entre la superficie vascular que se ha hecho anormal y los elementos de la sangre, muy particularmente las plaquetas. Dentro de estos fármacos antiplaquetarios vamos a encontrar a los fármacos que interfieren en la vía del ácido araquidónico, fármacos que interfieren con la función del complejo glicoproteico de la membrana plaquetaria y fármacos que modulan los mecanismos relacionados con el MPC cíclico y el GMPC cíclico. Fármacos anticoagulantes, ¿sí? Tenemos un grupo de fármacos in vitro, como la heparina, los quelantes de calcio, citrato, fluoruro, oxalato, etc. Y unos in vivo, anticoagulantes in vivo, como la heparina, anticoagulantes orales, antivitamina K. La diferencia entre estos, ¿sí? Lo que es in vitro y in vivo, es que la funcionalidad de un anticoagulante in vitro va a ser justamente por llegar a una coagulación una vez que la sangre fue extraída del organismo. En cambio, si hablamos de anticoagulantes in vivo, quiere decir que a ese ser vivo se le administró anticoagulantes. En cuanto a la farmacología de la fibrinólisis, tenemos que pensar que al mismo tiempo que se produce el coágulo, se necesitan mecanismos que controlen o equilibren la formación de la fibrina, el proceso de la fibrinólisis que evita el desarrollo indefinido del trombo, como consecuencia de la activación de una enzima fibrinolítica, la plasmina. Podemos hablar de fármacos fibrinolíticos, tanto activadores como inhibidores, ¿sí? Dentro de los fármacos fibrinolíticos, activadores de la fibrinólisis, vamos a encontrar la streptocinasa,
la urosinasa y derivados, y el activador tisular del plasminógeno TPA conocido. Los inhibidores de la fibrinólisis, vamos a decir que son sustancias que poseen especial afinidad por la molécula del plasminógeno, a la que se fijan e inactivan. Las más importantes son las denominadas inhibidores aminocarboxílicos, que son derivados de aminoácidos. Existe además un inhibidor natural de carácter polipéptido, la aprotinina, con afinidad por varias enzimas proteolíticas. Hemos llegado al final de la clase. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima.